Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Física. Es el problema 2 y corresponde a la convocatoria de junio de 2021. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y antes de comenzar a resolver este interesante ejercicio, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Así seguirás recibiendo más vídeos como este. Y también te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más vídeos de este tipo. Y ahora vamos a comenzar a resolver este interesantísimo ejercicio de interacción electromagnética. Vale la pena, vas a verlo. El enunciado dice lo siguiente. Sean dos cargas puntuales de valores Q1 igual a 2 microcoulombios y Q2 igual a menos 1,6 microcoulombios, situadas en los puntos A00 y B03 respectivamente, calcula. Apartado A. El vector campo eléctrico creado por cada una de las dos cargas y el vector campo eléctrico total en el punto C43 metros. Apartado B. El trabajo que realiza el campo al trasladar una carga Q3 de 1 nanoculombio desde C hasta un punto D donde la energía potencial electrostática de dicha carga vale menos 1,62 microjulios. Nos dan como dato la constante de Coulomb, que ahí la tenéis expresada en unidades del sistema internacional, K igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Vamos a resolver este ejercicio. En primer lugar, se hace un estudio gráfico de la situación. Es decir, no me lanzo a resolverlo a lo loco aplicando fórmulas a diestro y a siniestro. Primero tengo que entender lo que está ocurriendo en este ejercicio. Vamos a hacer el esquema. Dibujamos los ejes X e Y y situamos las cargas que nos da el enunciado. La carga Q1 positiva y la carga Q2 negativa. Y escribimos los valores que tienen expresados en microcoulombios. Sitúo el punto C, que es el punto 4,3, y represento gráficamente el campo eléctrico. Sobre todo, muy importante, el módulo no me preocupa tanto, pero sí es muy importante la dirección y el sentido que yo le asigno a este campo eléctrico. Muy importante. La dirección y sentido del vector campo eléctrico en un punto vienen dados por la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga positiva colocada en ese punto. Por ese motivo, ese campo eléctrico E1, que es el campo eléctrico generado por la carga Q1 positiva, es de tipo repulsivo, ya que una carga positiva situada en el punto 4,3 sería repelida. De esa forma, ya hemos colocado el vector campo eléctrico E1. ¿Cómo será el campo eléctrico E2? Pensadlo un poco, ya os lo pongo. Ahí lo tenéis, puesto que la carga Q2 es negativa, el campo eléctrico sería de tipo atractivo. Por eso, el vector va en la dirección y sentido de la carga Q2. Una vez ya hemos representado los dos vectores campos eléctricos, para el campo eléctrico total aplicaría la regla del paralelogramo y obtendríamos, como veis en pantalla, el campo eléctrico total o neto. Para calcular matemáticamente el valor del campo eléctrico, utilizaremos la fórmula del campo eléctrico y el principio de superposición. ¿Qué dice el principio de superposición? Lo recuerdo aquí brevemente. El principio de superposición indica que el campo eléctrico generado por las cargas puntuales no varía por la presencia de otras cargas y que el campo resultante, por lo tanto, es igual a la suma de los vectores campo eléctrico individuales que se generan sobre el punto, en este caso, C. Matemáticamente lo tendríais ahí, el vector campo eléctrico es igual al vector campo eléctrico generado por la carga 1 más el vector campo eléctrico generado por la carga 2, ambos lógicamente en el punto C. Vamos ahora a hacer los cálculos matemáticos que nos piden en el ejercicio, pero claro, una vez ya hemos entendido cuál es la situación. Vamos a calcular los campos eléctricos, tanto E1 como E2. Vamos a comenzar con el campo eléctrico E1. Antes de eso, recordamos que el vector campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga partido la distancia de la carga al punto al cuadrado por el vector unitario. Muy importante, este vector unitario es lo que es más complicado de calcular. Aunque si lo hacéis de forma organizada, como os voy a enseñar yo ahora, no os va a costar nada. Vamos allá. Calculamos el vector unitario que va desde la carga 1 al punto C.
Para ello, lo que hacemos es calcular el vector R1, que es C menos A, es decir, las coordenadas del punto en el cual yo quiero calcular el campo eléctrico menos las coordenadas del punto en el cual está situado la carga. Lógicamente, al hacer esa operación podéis ver que el vector R1 es 4i más 3j. Pero claro, ese vector no es el que a mí me piden, yo necesito el vector unitario. Para calcular el vector unitario debéis saber que hay que dividir entre el módulo. Por eso, primero calculo el módulo de R1, que como veis en pantalla es 5 metros. Y ahora ya divido el vector R1 entre su módulo, entre 5 metros, para obtener el vector unitario. Como veis, sería 4i más 3j dividido entre 5. Al operar nos queda 0,8i más 0,6j. Una vez disponemos del vector unitario, ya podemos calcular el vector campo eléctrico E1. Sustituimos todos los datos tal como tenéis en pantalla. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta para aseguraros de que lo estáis entendiendo. Y operamos. Obtenemos que el vector campo eléctrico E1 es 576i más 432j newton partido coulombio. Observad que este resultado es coherente con la representación que yo he hecho, ya que el vector campo eléctrico E1 es positivo tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos ahora a calcular el vector campo eléctrico E2. Como se puede comprobar en el esquema, el campo eléctrico generado por Q2 tiene el sentido negativo del eje X. Por eso no necesito calcular el vector unitario en este caso. Podría calcularlo, pero no lo necesito. Por lo tanto, directamente procedo a calcular el vector campo eléctrico E2, teniendo en cuenta que la carga es negativa, es decir, menos 1,6 por 10 a la menos 6 coulombios. Observad, y aunque no lo he comentado antes, se me ha pasado, he transformado los microcoulombios a coulombios, y recordamos que un microcoulumbio son 10 a la menos 6 coulombios, y como podéis ver, puesto que la carga es negativa y el vector unitario es el vector I, ya que es el vector que va desde la carga al punto y el vector unitario en el eje X es I, nos va a quedar el campo eléctrico que tenéis en pantalla, menos 900i newton partido coulombio. Una vez disponemos de los dos vectores campo eléctrico, voy a aplicar el principio de superposición. E igual al vector E1 más el vector E2. Sustituyo tal como tenéis en pantalla y operamos las i's con las i's y las jotas con las jotas. Y como podéis ver, obtenemos el vector resultante. Negativa su componente i, menos 324. Y positiva su componente j, más 432. Y por supuesto poniendo las unidades, newton partido coulombio. Continuamos ahora con el apartado B. El trabajo que realiza el campo al trasladar una carga Q3 de un nanoculombio desde C hasta un punto D, donde la energía potencial electrostática de dicha carga vale menos 1,62 microjulios. El trabajo que realiza el campo para trasladar una carga es esa que tenéis en pantalla, menos la variación de la energía potencial, es decir, energía potencial en C menos energía potencial en D. Observad que nos dan como dato la energía potencial en D. Por lo tanto, si yo quiero calcular el trabajo, necesito averiguar cuál es la energía potencial en C. Para calcular el valor de la energía potencial en C, voy a necesitar el potencial eléctrico en C. Y por ello, voy a calcular el potencial eléctrico en ese punto. El potencial eléctrico en C es igual al potencial eléctrico en C generado por la carga 1 más el potencial eléctrico en C generado por la carga 2. Sustituimos por el valor del potencial eléctrico. El potencial eléctrico generado por 1 en C será K por Q1 dividido la distancia que hay desde la carga 1 hasta C. Y el potencial eléctrico generado en C por la carga 2 aplicaremos una fórmula análoga, K por Q2 dividido la distancia que hay desde el punto donde está situada la carga 2 hasta C. Sustituimos los datos como tenéis en pantalla y casualmente se anula y nos queda un potencial en C de 0 voltios. Ahí lo escribo, el potencial eléctrico en el punto C es 0 voltios. Pues nada, la energía potencial Q3 en ese punto es nula, ya que como sabéis la energía potencial en C será, en este caso, Q3 por el potencial en C, y al ser el potencial en C 0, la energía potencial en C vale 0, de manera que ya podemos terminar el ejercicio.
Vamos a calcular el trabajo aplicando la fórmula que teníamos arriba y vamos a obtener el valor del trabajo, que será 1,62 por 10 a la menos 6 julios. Y ahora, una vez hemos terminado, os comento ese código QR que hay ahí. Tengo hecho un resumen de un cuarto de hora en el cual están todas las fórmulas necesarias para el tema de campo electrostático. Creo que es muy interesante y os lo recomiendo. Os puede servir para dar un rápido vistazo al tema en unos pocos minutos. Ahí os lo dejo por si os es de utilidad. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.